Bienvenida, Aide. Eres egresada a Univa. ¿De qué carrera egresaste y a qué te dedicas actualmente? Hola, Jessie. Yo egresé de Ingeniería en Sistemas Computacionales y actualmente soy desarrolladora. Bueno, es una amplia gama, ¿no? Trabajo en la industria en una empresa que se llama Wiseline, en donde soy Technical Program Lead del programa de Data. Lidero alrededor de más de 100 ingenieros de datos. Y aparte tengo mi propia iniciativa, una iniciativa educativa enfocada a ciencia de datos, programación en ciencia de datos, que se llama De Cero a Ciencia de Datos. Y hablando de los datos y la programación, hablemos también un poquito de inteligencia artificial. Claro, pues empecemos con el término, con inteligencia artificial. Te cuento una historia rápidamente. Por ahí de 1950, Alan Turing estaba trabajando en una tesis. Y el enunciado que él quería comprobar, o la hipótesis en la que él estaba trabajando, era si las computadoras podían pensar. Pero él se dio cuenta que este enunciado tenía una carga ética muy complicada, ¿no? Y que los pensadores de esos tiempos probablemente lo iban a cuestionar. Entonces decidió cambiarlo. En pocas palabras podemos decir que él quería demostrar si las computadoras podían imitar a los humanos. Él desarrolla algo que es conocido como la prueba de Turing, en la que estabas probando ciertos sistemas, ¿no? Un humano estaba como en un boot, en una cabina, en la que interactuaba con una máquina, pero no sabía si detrás de la máquina había efectivamente otro humano o una máquina inteligente. Si el humano que estaba haciendo la prueba decidía que con lo que estaba interactuando era otro humano, pero en realidad era un sistema inteligente, entonces ese sistema se le conocía como artificialmente inteligente. Se acuña el término de inteligencia artificial, que vas a encontrar definiciones diferentes en cada literatura, pero la que a mí me gusta usar es que es el intento de que una computadora, un dispositivo o una aplicación sean tan o más inteligentes que un ser humano, ¿no? Palabra clave, el intento. Tenemos la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial fuerte y la superinteligencia artificial. La inteligencia artificial débil es aquella que, por definición, no puede sobreescribir su propio código y solo hace para lo que fue diseñada. Es decir, yo, programador, escribo su código y le pongo bajo ciertas reglas y ciertos comportamientos, y no puede hacer nada más, ¿no? Porque no tiene conciencia, porque, en fin. Ejemplos de esto, pues es realmente todo con lo que convivimos hoy en día, ¿no? Un gran ejemplo, pues, son los asistentes inteligentes que utilizamos, como Siri, Alexa, Google Assistant, Bixby de Samsung y Cortana de Microsoft, ¿no? Estos dispositivos inteligentes nos pueden contestar preguntas, obedecen órdenes, nos ponen música, nos pueden poner una alarma, pueden incluso redactar un correo electrónico, pero no pueden, por ejemplo, jugar ajedrez con nosotros, o no pueden detectar cómo nos sentimos basado simplemente en nuestro rostro, detectar nuestros sentimientos. Entonces tienen limitaciones y solo hacen para lo que fueron diseñados. Pero la realidad es que todos los sistemas inteligentes con los que convivimos hoy en día pertenecen a la inteligencia artificial débil, ¿okay? Incluso los carros autónomos, a pesar de que son súper impresionantes, ¿no? Y se manejan solos, una vez más no pueden jugar ajedrez contigo y tampoco pueden detectar cómo te sientes. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Después tenemos la inteligencia artificial general o fuerte, que es lo que vemos en ciencia ficción, ¿no? Cuando vemos, no sé, Robocop, también hay una película que me gusta mucho que se llama Hair, que es una historia romántica en la que Theodore se enamora de Samantha, pero Samantha en realidad es un sistema operativo súper inteligente, ¿no? Sí. Y Samantha es un poco tóxica, ¿no? Y es como omnipresente y sabe qué quiere y sabe qué siente. Eso es como el concepto de la inteligencia artificial general, ¿no? Todas las diferentes tecnologías o avances de la humanidad los comparamos siempre con los humanos, ¿no? Cuando las máquinas de vapor, ya se comportan como un humano, ¿no? Se mueven, no sé qué. Obviamente la inteligencia artificial también la comparamos con la inteligencia natural. Entonces, la inteligencia artificial fuerte es la que puede realizar, pues, todo como lo realizaría un humano, ¿no? Y la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, es un concepto un poco más ético que técnico, ¿no? En el que hablamos ya de sistemas inteligentes que son mucho, mucho más inteligentes que un humano, pero ya vienen estas cuestiones éticas como
Si es más inteligente que un humano, debería ser más bueno que un humano. Pero ¿quién define qué es bueno? Mi concepto de bueno a lo mejor es diferente que el tuyo, que el de Trump, Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entramos como a rollos diferentes. Sí, deberíamos ser capaces de cortarles la energía, el poder. Si ya desarrollaron conciencia y son capaces de sentir, deberían tener derechos humanos. Y bueno, nos vamos a temas muy complicados. Y en este sentido, ¿cómo consideras que ha cambiado la vida de las personas la inteligencia artificial? Híjole, esa es una pregunta que es un poco polémica, porque vemos por muchísimas partes, ¿no? Tenemos mucho machine learning, mucha ciencia de datos en redes sociales, ¿no? En donde su foco, su objetivo es descifrarnos como consumidores y poder predecir nuestros patrones de compra, nuestros patrones de búsqueda y lograr que lo que nos anuncien o lo que nos muestran, pues caigamos y lo compremos, ¿no? Eso por el lado de la industria siempre busca profit, ¿no? Siempre busca ganancia. Por el lado de la academia, pues está la parte más, digamos, un poco más social, en la que sí se están buscando prótesis que se puedan controlar por medio del pensamiento, detectar pues justo patrones del pensamiento que me ayuden a controlar una prótesis de mano, una silla de ruedas. Entonces, hay una amplia gama de productos derivados de la inteligencia artificial y machine learning, que hay muchos que han facilitado la vida en diferentes áreas, también en agricultura, en salud, bueno, en manufactura, en automotriz, pues ya tienen mucho más tiempo que apenas lo hemos ido aplicando en otras áreas. Pero pues sí, claramente es un parteaguas muy grande, ¿no? en la automatización. ¿Y actualmente podríamos considerar que la inteligencia artificial es una moda o realmente es el futuro? ¿Hasta dónde puede llegar, no? Sí. ¿Tiene límites la inteligencia artificial? Pues en este momento ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Creo que en los años pasados sí era el futuro y todo el mundo nos estábamos preparando para el alcance, pero hoy en día es el presente, ¿no? Las aplicaciones con lo que interactuamos todas son como con inteligencia artificial. Y ya si no lo tienes, incluso es como, no tiene inteligencia artificial, ¿no? Entonces es el presente, claramente. Sí es una moda porque nos hemos dado cuenta de los beneficios que le trae, ¿no? Hablando un poco de los datos, que los datos son el alimento básicamente de la inteligencia artificial, podemos decir que la industria se empieza a dar cuenta de la importancia de los datos y entonces todo el mundo quiere ciencia de datos, la ciencia de datos su objetivo es realizar predicciones, ¿no? Predecir es realmente como razonar de cierta forma, tomar decisiones, entonces se liga a inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo se quiere subir al tren de la inteligencia artificial. Pero para llegar a hacer predicciones tienes que pasar por muchos procesos como la ingeniería de datos, limpieza, procesamiento, etcétera, etcétera. Es una moda, pero también es una realidad, ¿no? Hay un concepto que se conoce como singularity. Este concepto es cuando las máquinas van a llegar al mismo nivel de inteligencia que los humanos, ¿no? Normalmente siempre hacen esta pregunta, así como que, ¿qué tan lejos crees que estamos de llegar a ese momento, no? Y yo generalmente les digo, no, pues yo creo que mañana. Y la gente se queda impactada y les digo, pues es que la realidad es que no sabemos, ¿no? Por mi percepción y por la experiencia que tengo en la industria y en la academia, te puedo decir que aún estamos muy lejos de llegar a ese punto de desarrollar conciencia. Incluso me podría atrever a decir que nosotros ni siquiera todavía entendemos la conciencia humana. No entendemos cómo funcionan nuestros propios sentidos, cómo transmiten y perciben la información y la traducen a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo convierte en pensamientos, decisiones e ideas, ¿no? Entonces está muy difícil que logremos, sin entenderlo, que logremos plasmarlo o crearlo, ¿no? Hay muchas maneras en que podemos simular un montón de cosas. Una vez más, la palabra clave es la imitación, ¿no? Podemos imitar, podemos simular. ¿Tiene límites? Sí, hoy en día tiene límites, ¿no? Hay límites de procesamiento de datos, hay límites de el alcance, una vez más, pues no hay conciencias, no hay máquinas acá que se sobreescriban a sí mismas o que tomen decisiones por sí mismas, sí hay límites, ¿no? Finalmente, ¿cómo consideras que es la relación humano, tecnología y naturaleza? Esa pregunta es muy interesante y creo que las tres
sea, por ejemplo, si hablamos de un humano, pues los humanos somos parte de la naturaleza, ¿no? Y si hablamos de tecnología, la tecnología se desarrolla a través de los elementos que la conforman, si hablamos de hardware, vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, al final del día yo veo todo como un concepto holístico, un concepto general, ¿no? Pero si la empezamos a diferenciar, creo que estamos dejando muy de lado el concepto intrínseco de la naturaleza y nos vamos mucho cada vez más a avances, automatización, olvidando que la naturaleza pues es nuestro alimento, no solo de los humanos, sino pues es la que produce todos los recursos que utilizamos en todas las áreas, ¿no? A veces creo que se le da mucho foco a diferentes áreas que son sexys para la tecnología, como salud, una vez más redes sociales, compra, retail, ventas, todos estos temas. Y ayer platicaba con unos colegas del área y uno justo preguntó, ¿cuánto tiempo le das al mundo, ¿no? Y yo soy muy optimista y me gusta pensar que en los próximos años las nuevas generaciones que tienen un poco más conciencia con el mundo, con el calentamiento global, algún día van a tener una idea así extrema, increíble, y van a lograr que pues, muchos de los problemas actuales no lo estén. Muchas gracias, Aide, por compartirnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme.